Bueno, vamos a iniciar con este segundo video. En esta parte vamos a trabajar el índice de dificultad y discriminación de los resultados de los instrumentos de investigación. Hasta el momento en realidad pues hemos hablado de el coeficiente de confiabilidad, la validez de contenido. Vimos cómo además de la validez de contenido se podía obtener la congruencia entre los jueces o validadores. Vimos el alfa de Cronbach, el TRTers, el coeficiente de confiabilidad por el método utilizando el método de las dos mitades con la corrección Spearman-Brown. Hablamos del método paralelo. Y ahora pues vamos a seguir utilizando algunas otras herramientas, elementos, diría más que todo, que nos va a permitir ya ir apoyando con los resultados que se obtengan, con los índices que se obtengan, acerca de la evaluación de las cualidades de un instrumento. Entonces, no está viendo. Un momentito, por favor. Vamos entonces a mover un poquito esto. Vamos a hacer esto que llaman refrescar. ¿Está viendo? ¿Está viendo esas láminas? Aquí. Muy bien. Ok, ya la está viendo. Ok. Continúo entonces. Bueno, uno de los índices es el que se denomina el índice de dificultad en un ítem. Bueno, digo en un ítem, puede ser en todos los ítems de la prueba, ¿no? Y si hay un índice de dificultad, pues obviamente hay un índice también tenemos un índice de discriminación. El índice de dificultad pues viene dado por la proporción de personas que no responden correctamente a un ítem. Y si hay el índice de dificultad, debe haber uno de facilidad también. Y el índice de facilidad pues va a proporcionar, es la proporción de los sujetos que contestó correctamente un ítem. Por ejemplo, si un ítem tiene un índice de dificultad de 40%, su índice de facilidad será del 60%. Como se puede observar, los índices de dificultad y facilidad se complementan en porcentaje. Hasta ahora, ¿hay alguna pregunta con relación al índice de dificultad y de facilidad? Bueno, muy bien. Vamos a ver este ejemplo que tenemos acá. Se aplicó una prueba con 9 ítems a 10 estudiantes para evaluar los conocimientos en estadística descriptiva y los resultados en el ítem 5 fueron los siguientes. Aquí tenemos entonces los alumnos A, B, C hasta el J. Allí tenemos 10 alumnos. Y los resultados fueron, por ejemplo, son los que tenemos allí. Por ejemplo, el caso del alumno A respondió a ese ítem correcto. El B también lo respondió correcto. Pero el F, por ejemplo, lo respondió de manera incorrecta. El E lo respondió de manera incorrecta. Ok, allí se determinó el índice de dificultad y tenemos tres valores: 0,25, 0,30 y 0,70. Le pregunto yo a usted, ¿cuál será el índice de dificultad para este ítem número 5? Muy bien, perfecto, lo felicito. 0,30, porque tenemos 3 incorrectas entre 10 nos da 0,30. ¿Y cuál será entonces el índice de facilidad? Su complemento, muy bien, 0,70. Perfecto. Se ve pues que esta parte ya está bien entendida. Avancemos entonces. Aquí tenemos el ítem 5
respondido de otra manera. Es decir, otro estudiante lo respondió, o sea, el mismo grupo de estudiantes lo respondió, pero de otra manera. Estamos viendo que hay alternativas, o sea, hay respuestas correctas, hay incorrectas y hay omisiones, las que fueron omitidas. Entonces, aquí tenemos también el índice de dificultad ya determinado y hay 3 valores. ¿Cuál de estos 3 valores corresponde al índice de dificultad? (0,30). Bueno, veamos lo siguiente. Observa esto que está aquí. Esto que te voy a encerrar aquí en este pequeño circulito, llamémoslo así. El índice de dificultad viene dado por las incorrectas más las omisiones entre el número de sujetos por 100. Es decir, que en este caso se toman en cuenta para el índice de dificultad, se toman en cuenta las omisiones, es decir, se le agregan a las incorrectas las omisiones. Por lo tanto, tenemos una, sería aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sería 6 entre 10, entonces este es el índice de dificultad, 0,60. Y, lógicamente, el índice de facilidad pues es de 0,40. Bueno, muy bien. Ya entonces sabemos que cuando tenemos respuestas omitidas y vamos a determinar el índice de dificultad, pues debemos tomar en cuenta las incorrectas, las omisiones, las incorrectas más las omisiones. Muy bien. Ahora, cuando determinamos unos índices de dificultad y unos índices de facilidad, ok, debemos apoyarnos en alguna norma, en alguna regla, en algún trabajo empírico realizado para poderla interpretar. Porque ¿qué nos dice un 0,40, un 0,30, un 0,50? Bueno, el doctor Villarruel, un profesor de la Universidad Central de Venezuela, la primera universidad de este país, por su calidad académica, por su tiempo, que fue la primera universidad fundada y una universidad de mucho prestigio a nivel internacional. Este señor, en el año 76, cuando aquí hubo un cambio en la evaluación, pues trabajó mucho esta parte. Y para esa época se trabajaba el rendimiento académico apoyándose en la estadística, y allí estuve yo pues cometiendo unas barbaridades porque resulta que se comparaba el rendimiento de un estudiante con el de todo el grupo utilizando la campana de Gauss y todos estos procesos estadísticos. Pero bueno, estas fueron cosas superadas, pero hay que entender y aceptar que fueron errores. Por lo tanto, este trabajo del índice de dificultad, índice de discriminación, índice de facilidad, no pretendo que se lleven a pruebas de rendimiento académico para emitir una opinión acerca del rendimiento de los estudiantes. No, de ninguna manera. Esas son cosas, esos son procesos que ya están totalmente superados desde hace muchísimos años. Lo que quiero significar es que aún siendo una prueba de rendimiento académico, se puede evaluar la calidad de ese instrumento para ver si es confiable, si tiene validez, cómo es su índice de dificultad, cómo es su índice de facilidad en sus ítems y también en la prueba como tal, en este caso, si estamos hablando de una prueba de rendimiento académico, pero no para emitir un juicio cuantitativo o cualitativo acerca del desempeño de un estudiante en una determinada asignatura. Eso no tiene ningún sentido en este momento. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, con el índice de dificultad, pues nos ofrece que si
si obtiene un valor entre 0 y 14%, pues es muy fácil. Si está, por ejemplo, entre el 50 y el 84%, es relativamente difícil. Y si ese índice está comprendido entre 85 a 100%, es muy difícil. En el caso del índice de dificultad. En el caso del índice de facilidad, observamos que de 0 a 14 es muy difícil. En el de dificultad observamos que era muy fácil, porque estábamos viendo que son los complementos, ya se hablaba de los porcentajes y aquí lo estamos viendo cualitativamente cómo hay los cambios, ¿no? Por ejemplo, de 50 a 84 en el índice de facilidad es relativamente fácil, pero en el índice de dificultad, ese mismo intervalo de porcentaje es relativamente difícil. En el caso del índice de facilidad de 80 a 100 es muy fácil, pero en el índice de facilidad ese mismo porcentaje resulta ser muy difícil. Bueno, creo que con estas tablas son de una gran utilidad porque permiten hacer las interpretaciones de los índices que uno obtenga, pues, para tomar decisiones acerca de acuerdo con en la escala donde se encuentre, qué vamos a hacer, qué decisiones vamos a tomar con relación a ese ítem o a esos ítems o a ese instrumento en su totalidad. El índice de discriminación de un ítem se puede obtener a través de esta ecuación. Son ecuaciones sencillas, con operaciones muy elementales, muy fácil de obtener, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el índice de discriminación de un ítem. Yo lo estoy llamando IDI. O sea, índice de discriminación del ítem. Esto viene dado por la cantidad de respuestas, que tiene un grupo superior, menos la cantidad de respuestas que tiene un grupo inferior sobre el número de personas. ¿Cuál número de personas? Bueno, de cualquiera de los grupos. ¿Y por qué de cualquiera de los grupos? Porque si estamos hablando de un grupo superior y un grupo inferior, esa calificación o ese grupo de puntajes dados allí a un determinado ítem, tenemos que dividirlo en dos partes. Pero para que nos quede un grupo superior y un grupo inferior, tenemos que organizarlo, ordenarlo de mayor a menor o de menor a mayor. Y ahí sí vamos a tener, entonces, por intermedio de un punto de posición que nos dé la mitad de esto, vamos a poder obtener dos grupos, uno superior y uno inferior. Y ese punto de posición es la mediana, pues, la que nos va a permitir localizar dónde está ese punto por encima del cual va a estar el grupo superior y por debajo del cual va a estar el grupo inferior. Recordemos que la mediana eso es lo que hace, ¿no? Por encima de ella está el 50% de los casos y por debajo el otro 50%. Bien, también se tiene, el mismo autor construye esta tabla que tenemos acá, que nos facilita la interpretación de ese índice de discriminación. De 60 a 100% muy buena la discriminación, de 30 a 59 aceptable y de 0 a 29% poca, es decir, una discriminación poca. Entonces, estos son ayudas, puntos referenciales que nos van a permitir hacer las interpretaciones y por ende tomar las decisiones con relación al instrumento con el cual estemos trabajando. También podemos obtener, ya no del ítem en sí, sino podemos obtener de todo el instrumento, de toda la prueba, si es una prueba de rendimiento académico. En este caso, por ejemplo, la facilidad, el índice de facilidad de un instrumento, de una prueba, viene dado por la media entre el puntaje máximo posible. El puntaje máximo posible es el que se le ha asignado al instrumento y que cualquier persona que conteste todos los ítems alcanzó ese puntaje. Por ejemplo, si tenemos un instrumento que tiene 50 ítems y cada ítem tiene
un punto, pues este puntaje máximo sería 50. Oye, pero es que los estudiantes no lo alcanzaron, no llegaron a ese puntaje, a esa puntuación 50. Está muy bien, no lo lograron, pero pudo alguien haberlo logrado. Es decir, eso fue lo que se estableció de puntuación para ese instrumento. Y también se puede obtener del instrumento el índice de discriminación. Estoy hablando acá de una prueba, puede ser cualquier tipo de instrumento. No tiene que ser solamente una prueba de rendimiento académico. Generalmente esto se hizo para pruebas de rendimiento académico, pero puede ser aplicado a otros tipos de instrumentos. Entonces, este índice de discriminación se puede obtener a través del rango sobre el puntaje máximo posible por 100. El caso del puntaje máximo aquí pues, es exactamente igual a lo que yo conversamos en el anterior. Y este rango es la diferencia de la puntuación máxima que sacaron los estudiantes en esa prueba menos la puntuación mínima. Pues de esa manera pues se obtiene el rango, ¿no? El valor máximo menos el mínimo, en este caso del instrumento. Bueno, ahora vamos a tratar de ver esto de manera práctica. Y para ello, entonces voy a compartir escritorio. Bien. Ok. Aquí tengo un archivo, un pequeño archivo en SPSS. Por favor, dígame si está viendo el archivo. Muy bien. De este archivo se trata de lo siguiente. Tenemos aquí los sujetos, tenemos la puntuación alcanzada por cada sujeto en todo el instrumento y aquí tenemos el ítem 26. ¿Qué consiste en esto? Nosotros vamos con esta información que tenemos acá, vamos a obtener el índice de dificultad de este ítem 26. Vamos a obtener el índice de discriminación de este ítem 26. Vamos a obtener el índice de facilidad de toda la prueba, cuál fue su índice de facilidad, y vamos a obtener también el índice de discriminación de todo el instrumento. Muy bien. Entonces, para obtener el índice de dificultad, dijimos que eran las incorrectas entre el total de estudiantes o de personas que estén presentando el trabajo. Aquí tenemos 21 sujetos. ¿Ok? Repito, cada uno de estos valores, cada puntuación que tenemos acá, ya es el resultado total del instrumento. Lo que cada quien, sumamos cada uno de los ítems, ya a AM, por ejemplo, la persona AM le dio 10. A la HJ obtuvo 10. El ZP obtuvo una puntuación de 11. El JL obtuvo la máxima, porque no lo he dicho, pero una prueba para 40 puntos. O sea, un instrumento elaborado con 40 ítems, cada ítem con un punto, y por lo tanto da 40 puntos. Ahora, dijimos entonces que para obtener el índice de dificultad, pues contábamos las incorrectas entre, en este caso, 21 sujetos. Bueno,
Esto es muy sencillo, tenemos solamente 21, las podemos ver. 1, 2. Las omitidas debemos tomarlas en cuenta, ¿recuerda? Que eso no lo podemos, no las podemos pasar. Repito entonces, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aspiro no haberme equivocado. Bueno, son 11 las incorrectas. Entre, ¿cuántos son los sujetos? 21. Aquí estoy apoyándome en la calculadora, voy a ponerla acá para que vea. Voy a arreglar nuevamente, o sea, entre 21, que son los sujetos, y me está dando un 52,38%. Vamos a multiplicar esto por 100 porque estamos hablando de que la fórmula se la multiplicamos por 100 y bueno, aquí lo tenemos, 52,38. Ahora bien, si nosotros acudimos a la tabla, encontramos que ese 52 estamos hablando del índice de discriminación, que ese 52,38, el índice de dificultad, está incluido, de acuerdo con lo que vimos hace un momento, entre 50 y 84, por lo tanto es relativamente difícil. Bueno, ¿y qué nos dice eso? Bueno, tenemos que seguirlo analizando para ver qué nos dice eso. Es relativamente difícil. ¿Y qué pasa si hubiese sido muy difícil, hubiese sido muy fácil? Bueno, sigamos analizando para contrastarlo con los otros elementos. Entonces, el segundo trabajo que vamos a hacer ahora es hallamos su índice. Entonces prácticamente el índice de facilidad pues está en un 40 y tanto %. Ahora, vamos a determinar su índice de discriminación, a nivel de facilidad o de dificultad. Ahora, vamos a ver en qué medida, cómo discrimina ese ítem. Bien. Para ello entonces dijimos que había que estas puntuaciones de la prueba, o sea, colocarlas en un orden para dividirlo en dos grupos, de manera que nos quedara, para poder obtener la media, que nos quede un grupo superior y un grupo inferior. Yo aquí ya lo tengo ordenado, pero ¿cómo lo hice? En mi caso lo hice de esta manera. Segmentar el archivo, le doy clic, seleccioné puntos, primero le digo comparar los grupos y estos puntos los pasé aquí donde dice grupos basados en, y al darle clic, al darle a aceptar, me quedó como lo estamos viendo aquí, como lo estamos viendo acá, ya organizados. Tengo un grupo superior, o sea, no sé cuál es el grupo superior todavía, pero tengo aquí ordenados de manera ascendente. Bien, entonces, ¿qué es lo que me va a permitir ver cuál es el punto por el cual me va a permitir dividirlo en dos grupos? Bueno, dijimos que la mediana. Muy bien, entonces nos venimos a analizar descriptivos, frecuencia. ¿Qué es lo que dónde me interesa? ¿Cuál es el punto que me interesa donde esté la mediana? Los puntos, es decir, lo que obtuvo cada estudiante en todo el instrumento completo. Lo pasamos para acá, le pido la mediana, la selecciono, le digo continuar, desactivo esta parte de acá porque no me interesan las tablas, y aquí tengo el valor de la mediana. Me está dando 17. No sé si lo está viendo.
Dígame si está viendo el resultado, la salida del SPSS, bastante muy bien. Bueno, una vez que nosotros tenemos esto, pues bueno, ya se nos facilita. Esto que está viendo aquí un poco no muy claro es porque yo tengo un programa que es de estos que llaman quemados y me genera ese problemita, ¿no? Eso lo va a ver varias veces. Aquí se le dice a eso que son chimbos, ¿no? O sea, que son cuestiones ilegales, pues. Pero esto, un programa de estos original cuesta mucho dinero y para uno tenerlo, en mi caso, por ejemplo, como que no me da la base esto. Bueno, entonces hay que acudir a estos tipos de programas, a estos tipos no de programas, sino a este recurso, pues, que se consigue más barato. Por cierto, los venden en las universidades y en algunas librerías. Bueno, entonces estamos observando que 17 es la mediana. Bueno, vamos a ver, el grupo superior será 18, 19. ¿Cuáles son las correctas? Pues tenemos una del grupo superior. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vuelvo y repito, son cálculos muy rápidos, muy suaves, no son tan complicados, no son complejos. Pues yo voy a colocar aquí, voy a utilizar la calculadora y digo 6. Muy bien. Ahora vamos a ver los del grupo inferior, ¿cuántos hay? Todo lo que está por encima de la mediana. 1, 2, 3 y 4. Bueno, entonces será menos 4 entre, dijimos que entre n, que era el número de personas en cualquiera de los grupos, porque lo está dividiendo en dos partes. El número de grupos que está el número de sujetos que está por encima de la mediana, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Obviamente que por debajo también tenemos los 10. Pues esto nos da un 20%. ¿Y qué es lo que estamos determinando? Pues estamos determinando el índice de discriminación. ¿Qué nos dice ese 20%? Así no nos dice nada. Por eso es que tenemos que apoyarnos y ayudarnos en las tablas que nos está proporcionando el doctor Villarroel. Entonces, ese índice de discriminación, que lo vimos hace un momento en las tablas, pues está un 20%, está comprendido entre 0 y 29%, muy poca discriminación. Anteriormente nos dio una facilidad, una dificultad relativa, y aquí nos está dando que discrimina muy poco. Obviamente ese es un ítem que hay que revisar, hay que revisarlo. Eso nos va a permitir ver incluso, oye, ¿qué pasó con la validación? ¿Qué pasó con ese proceso de validación? Y esto que estamos haciendo aquí sería bien interesante, o es conveniente, no es una cuestión de interés, es conveniente hacerlo en los estudios de pilotaje. Cuando estamos piloteando un instrumento, todo esto debemos hacerlo porque nos va a dar mucha información para nosotros poder mejorar ese instrumento en caso de que su índice de confiabilidad y de validez de contenido no sea el que se corresponda, o sea, no sea el que en realidad garantice que se va a obtener una información válida y confiable acerca de el aspecto que se está estudiando. Ahora bien, ya hemos abordado el índice de dificultad y ahora el índice de discriminación. Ahora vamos a verlo en función del instrumento completo. Vamos a ver, por ejemplo, el índice de facilidad del instrumento. Y hablamos que eso era la media sobre el puntaje máximo del instrumento. Es decir, la cantidad de puntos que se le asignó y que se supone que una persona alcanzaría si responde todos los ítems correctamente. Bueno, entonces ahora tenemos que vamos a determinar entonces la media. Vamos a determinar la media. Bien, esto nos ayuda, por supuesto, bastante, un poco.
¿De quién vamos a determinar esa media? Bueno, de los puntos, porque eso allí donde vamos, a eso es lo que le vamos a determinar el índice a toda a todos los instrumentos. Estadístico, ya quito la mediana, le voy aquí a seleccionar la media. Y bueno, ya vi también sabemos que para hallar el índice el índice de discriminación, necesito el rango. Ah, bueno, aquí lo tengo. Si quiero pedir el máximo y el mínimo, lo pido, pero ya sé que me lo va a dar, porque no tengo por qué colocar máximo y mínimo, porque voy a obtener el rango directamente. Muy bien. Le digo continuar, le digo aceptar. Y por acá, vamos a ver, aquí tengo la media. 1876. Bueno, vamos a determinarla. Vuelvo y repito, cálculo bastante sencillo de hacer. Lo podemos trabajar directamente con la calculadora. 18.76. ¿Entre cuánto? Dijimos que el instrumento que estamos analizando tiene 40 puntos. Bueno, entre 40. Y eso nos da 0,469. En otras palabras, eso nos está dando 46,9, sería 50, ¿no? Sería 46,9, sería 50. Buscamos, ¿qué vamos a buscar? ¿Con qué nos vamos a auxiliar? Pues nos vamos a auxiliar con el índice de facilidad de instrumento, que ya en este caso pues es la misma tabla que vimos para el índice de facilidad de un ítem. En este caso, allí nos va a orientar acerca de cuál es, cuán fácil o difícil está este instrumento. Pues bueno, dijimos que era 49, está entonces comprendido en, voy a repetir porque se me escapó por un momento dado el valor que nos dio, 1876. Eso ya es problema de los años, ¿no? Entre 40 dijimos 46,9. Es decir, ese 46,9 está en el intervalo de 15 a 49 por ciento, lo que la ubica en relativamente fácil. Y llegamos a lo mismo. Y llegamos a lo mismo ahora. Bueno, pero vamos a determinarle su índice de discriminación, porque de nada nos sirve saber que es relativamente fácil, o que es muy fácil, o que es muy difícil, si no conocemos esa prueba en qué medida está discriminando. ¿En qué medida está discriminando? Ah, bueno, entonces vamos a buscarlo. Dijimos que era el rango sobre el puntaje total. Tenemos por aquí el rango, que ya lo vimos hace un momento, que aquí lo tenemos, que es de 30. Entonces sería 30 entre 40, dijimos, y eso nos está dando un 75%, un 75%. Cuando buscamos en la tabla para ver dónde está ubicado ese 75%, pues observamos que está entre 60 y 100%. Y de acuerdo con esta tabla, dice que la discriminación es muy buena. Ah, bueno, fue relativamente fácil, pero está discriminando muy bien el instrumento. No, eso es bien interesante, eso es bien importante. Muy distinto hubiese sido si, además de darnos relativamente fácil o relativamente difícil, y nos dice que hay un índice de discriminación poco o simple y llanamente aceptable, allí hay que revisar esto. Esto de la discriminación y el índice de facilidad no se deben trabajar aislados, hay que englobarlo en conjunto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Creo que hemos hecho pues los análisis completos con base a este ejemplo que coloqué allí. No sé si tienes alguna pregunta o algo. Cualquier cosa, no dudes en preguntarlo, por favor. Bueno,
No tienes pregunta. Bueno, está muy bien. Voy a detener entonces esto acá. Voy a parar esta grabación entonces.